Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes nuevamente, esperando que en sus labores cotidianas todo el proceso que ustedes están llevando de producción, de siembra, de cosecha, vayan marchando bastante bien. Kenya, buenas tardes. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con la formalización, es decir, todo el proceso legal que conlleva el crear una empresa. Y aquí vamos a ver por qué hay o por qué se establece una justificación para establecer una política estructurada que motive la formalización. Cuando una empresa decide ser formal, se generan beneficios para la sociedad más allá de los que la empresa recibe. Que todo lo que la empresa recibe lo podemos ver desde el ámbito externo, de la parte de afuera. O sea, todo lo que recibe de beneficio, ya sea por parte del Estado, por parte de instituciones financieras, eso es la parte externa positiva. Y estos beneficios también incluyen la inserción de muchos más trabajadores al sistema de aseguramiento social, mayor cumplimiento de las normas sectoriales que buscan proteger la salud de los consumidores, pero también generan mayores ingresos tributarios para la inversión pública. Porque en la medida que nosotros, como contribuyentes, empecemos a pagar impuestos como empresas formales, ese dinero revierte en otras actividades para, tanto para el sector que nosotros estamos representando en este momento, como para otras instancias que el sistema estatal utiliza para invertir para invertir en bienestar social. Y bueno, y contribuir a los gastos que conlleva pues, el Estado como tal. Y veamos entonces, ¿qué entendemos por formalidad? Una empresa es totalmente formal cuando cumple todas las normas que se le aplican de manera obligatoria. La formalización debe entenderse más que como una obligación de registro, como un medio de inclusión económica, ambiental y social de las empresas en los mercados para que éstas aumenten sus índices de productividad, accesen al sistema financiero y sean sostenibles. O sea, que la formalización trae implícito muchas cosas, tanto de beneficio para mí como de beneficio para el entorno donde yo me estoy desenvolviendo. Pero también veamos un poco qué es la informalidad. El negocio o empresa no lleva contabilidad. Hacen registros a través de cuadernos o a veces ni registros hacen, sino que lo que se conforman es con guardar sus papelitos, sus facturas, y de vez en cuando hacen algunas anotaciones en los cuadernos. Y cuando el negocio no lleva un sistema contable, realmente no tiene bien definido cuáles son sus gastos y cuáles son los ingresos que tiene. Y si hay rentabilidad o no hay rentabilidad. Ahora, en la informalidad, usted no tiene un aviso de operación. En otros países le llaman como cédula de operación, ¿no? En Panamá es un aviso de operación, que eso es lo que permite que usted pueda estar legalmente registrada y que a su vez eso conlleva que usted empiece a pagar algunas prestaciones sociales y algunas contribuciones al Estado. La informalidad no lleva eso. La informalidad puede, en Panamá, un negocio informal puede estar de alguna manera formal si le paga tributos al municipio. Si eso es lo único que hace, quiere decir que encontramos a una empresa informal, a un negocio informal o a un emprendimiento informal
pero que dentro de esa informalidad tiene un rasgo de formalidad al pagar impuestos municipales. Y bajo estos tres criterios es posible definir 4 grandes grados de informalidad. La informalidad total, que no registra nada de contabilidad, no hay aviso de operación, no hay prestaciones sociales y no pago de impuestos. Pero hay un cierto grado de informalidad parcial que sí maneja ciertas normas contables o sí puede tener un aviso de operación o sí puede tener prestaciones laborales. Pero en esta informalidad parcial es que solamente tienen uno de esos 3 aspectos que estamos viendo ahí. Pueden tener la contabilidad, pueden tener un aviso de operación o pueden tener prestaciones laborales, como pueden pagar los impuestos municipales. Y el tercer grado, que es una formalidad parcial, sí tienen contabilidad y sí tienen aviso de operaciones. O sí tienen contabilidad y sí tienen prestaciones laborales. O sí tienen aviso de operación y sí tienen prestaciones laborales, sociales, laborables. Entonces, tenemos esos 3 grados de informalidad. Muchas veces el sector agropecuario es informal. No se registra, no tiene un aviso de operación, porque nuestras leyes, y lo vamos a ver ya al final, que vamos a hacer una explicación más detallada de cómo opera el sistema nuestro para las empresas agrícolas. Y podemos ver que la formalidad versus la informalidad facilita el acceso. La formalidad facilita el acceso al crédito al sector agropecuario con tasas de interés muy bajas. Eso es lo que sucede aquí en nuestro país. Por lo menos con el Banco de Desarrollo Agropecuario, con el Banco Nacional, pero las tasas de interés mucho más bajas son las que ofrece el Banco de Desarrollo Agropecuario. Pero la formalidad también evita que ustedes puedan tener multas o sanciones porque se les olvidó pagar X impuestos, porque se les olvidó hacer algún registro. Y la formalidad potencia el crecimiento y le da mayor visibilidad a la empresa. Sin embargo, cuando hablamos de la informalidad, las cosas ya son diferentes. Limita el crecimiento y la productividad. Reduce para el Estado la recaudación de impuestos. Les limita el acceso al crédito. Limita el cumplir con calidad y no hay una seguridad laboral. Y por lo general en esta informalidad, el único que trabaja es el dueño de la finca o es el dueño de la tierra. Es el que se echa toda esa carga encima y es el único que está laborando, porque no le da para pagar esa seguridad laboral, esos sueldos que necesita o esos salarios que hay que pagarle. Pero esto también le limita el crecimiento y la productividad porque no tiene acceso a un financiamiento. Y en la formalidad hay un mayor desarrollo y productividad y facilita la economía. O sea, si yo estoy formal, muchas empresas me van a ver con buenos ojos y van a querer trabajar conmigo, van a querer comprarme el producto, van a querer hacer negocio conmigo porque ven que yo estoy formal, que yo estoy pagando impuestos, que yo tengo trabajadores a los cuales yo les estoy pagando su salario. Esto también genera unas mejores condiciones laborales, porque ya las personas que yo quiero contratar están viendo que hay una cierta estabilidad económica dentro del negocio porque es formal. Y así también se evita la competencia desleal, porque yo comienzo a moverme en el mundo donde están las empresas o los negocios que están dedicados al sector agropecuario en iguales condiciones que yo.
porque también están formalizados, también están pagando impuestos, y de esa manera no se da una competencia desleal. Es decir, si yo ahorita, como en el caso de Venancio, que yo creo que todavía no nos escucha, en el caso de Venancio, que está haciendo los quesos, que está haciendo yogur, o que está haciendo cualquier otro producto derivado de las cabras, cuando él ya, si él está formal y él va a X o Y supermercado, o él va a X o Y establecimiento a ofrecer su producto, por supuesto que ese producto va a ir con todas las normas que pide la ley, pero ya él puede pedir el dinero que él decida por su producto, porque él está formalmente constituido y él tiene que generar dinero para cubrir todos esos gastos. Así es que al él generar dinero para cubrir todos esos gastos, él entra en una actividad económica donde todo se le va a facilitar, definitivamente. Pero la informalidad lo que trae es un régimen normativo que es opresivo, porque los elevados costos tributarios que hay a esta microempresa o esta empresa agropecuaria, se le hace muy difícil cubrir esos costos, muy difícil. Porque realmente ese régimen normativo es de verdad bastante fuerte para el sector agropecuario. Pero también a veces están en la informalidad porque les da miedo hacer cambios. Ya se han acostumbrado por mucho tiempo a hacer las cosas de una manera. Y si yo paso a la formalidad, yo tengo que comenzar a hacer cambios para competir en un mundo empresarial, en un mundo donde todos los que van a estar allí son emprendimientos o son negocios o son empresas formales. Entonces, eso a mí me da miedo, hacer esos cambios. También, cuando usted está informal, desconoce todos los procesos de formalización. O sea, no se ha preocupado por saber cuáles son los pasos que tiene que dar para formalizarse. Ahora, hay muchos que se mantienen dentro de la informalidad porque no les obliga a pagar impuestos, no les obliga a hacer procesos de cambio dentro de lo que está haciendo en el negocio. Pero al estar dentro de la informalidad, esto conlleva que no tienen incentivo para la formalización, porque por lo menos en nuestro país no hay como tantos incentivos para que el sector agropecuario, aparte de exonerarlo del aviso de operación, siempre y cuando sean empresas que facturen hasta $150,000 al año, no necesitan un aviso de operación. Ese es todo el incentivo para llegar a la formalización. O sea, que a mí no me mueve el que yo tenga acceso a un financiamiento con unas tasas reducidas para yo formalizar. En algunos casos, yo recurro a préstamos informales. Yo recurro a financieras que de una u otra forma no me exigen que yo tenga una formalización, no me piden un aviso de operación. O yo recurro a los usureros que me prestan con unos intereses elevadísimos, pero a ellos no les interesa si yo tengo un aviso de operación o no. A ellos lo único que les interesa es que yo les pague al final del mes el préstamo que me dieron o los intereses que yo tengo que pagar. Y esto realmente limita el crecimiento de las empresas o de las microempresas agropecuarias. Vamos a ver aquí en un resumen, ya vamos a entrar en todo lo que es el proceso en Panamá,
cómo funciona. Ustedes en su módulo van a ver información muy general de todo Centroamérica. Hay casos puntuales como Nicaragua y El Salvador, pero que no implican cómo se maneja todo este sistema en nuestro país. Por lo tanto, entonces, yo he hecho aquí un pequeño resumen de cómo es el proceso de registrar su negocio como persona natural o jurídica en nuestro país y lo que eso implica. Las personas naturales tienen que solicitar la inscripción de personas natural y obtener el RUC. Eso se hace a través de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. Luego, eso les permite tramitar y obtener el aviso de operación a través de Panamá Emprende del Ministerio de Comercio e Industria. Ahora, vamos a ver más adelante qué sucede con el sector agropecuario. Pero si yo tengo una empresa jurídica, una sociedad anónima, yo tengo que elaborar una escritura pública de constitución. Y esto es válido también como persona jurídica para las fundaciones, ya sea de interés social o fundaciones sin fines de lucro. Hay que elaborar una escritura pública de constitución de esa sociedad. Esa escritura se protocoliza ante un notario público y se inscribe en el registro público. Después que ya se ha hecho ese procedimiento, se solicita la inscripción de la persona jurídica en la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. Y allí entonces usted tramita y obtiene el aviso de operación en Panamá Emprende del Ministerio de Comercio e Industria. ¿Qué información le solicitan a usted para poder hacer el registro como persona natural? Para hacer ese registro es a través del RUC, que es el Registro Único de Contribuyentes. Para hacer eso, la persona natural tiene que dar una información natural, general, de todos sus datos personales. Va a dar la ubicación del domicilio, es decir, la dirección física donde va a estar establecido el negocio. ¿Qué tipo de actividades económicas a las que se va a dedicar este nuevo negocio? Y una lista de obligaciones que ahí, todo esto se hace a través del portal de Panamá Emprende. Entonces, ahí se le van desplegando todas las cosas que usted tiene que ir respondiendo. Y luego, si hay establecimientos con actividades a registrar, es decir, si ya yo tengo uno y yo quiero registrar otro en otra provincia, ahí ya también se me va a desplegar la información para yo hacer esos debidos registros. Y por último, vincular a terceros en información de todos estos requerimientos que a mí me están solicitando. En la parte como persona jurídica, que es una sociedad anónima, yo tengo que proveer una información general, datos generales, personales, pero también datos de dónde va a estar ubicada la empresa y todas las actividades económicas a las que se va a dedicar el negocio. La lista de obligaciones, establecimientos con actividades a registrar, terceros vinculados e información de esto. Sin embargo, como persona jurídica, se les incluye adicional condiciones especiales y si quiere contratar con la nación. Como personas naturales, nosotros no podemos contratar con la nación, a menos que nos registremos en el portal de Panamá Compra. Ya cuando nos registramos en el portal de Panamá Compra, entonces nosotros podemos hacer negocio con el Estado. Es decir, podemos ofrecerle los productos o servicios que de una u otra manera nosotros estamos ofreciendo. Hay actividades que están exceptuadas, que no requieren aviso de operación o es opcional que ustedes lo tengan. Y en este caso es toda la explotación agrícola, ganadera, apícola, avícola, acuícola, agroforestal o similares. Si estamos dentro de esos renglones en el sector agrícola, nosotros estamos exentos
de crear un aviso de operación. Aún, si nosotros creamos el aviso de operación y nosotros hacemos declaraciones de renta, estamos exentos de pagar impuestos. Siempre y cuando que nuestra facturación no pase de los $150,000 al año. Hola Nilka, buenas tardes. Quienes también están exoneradas de ese aviso de operación, las actividades sin fines de lucro, o también las que están en la parte de artesanías, elaboración y venta de artesanía y otras industrias manuales o caseras, siempre que se utilice el trabajo asalariado de hasta 5 trabajadores. Pero esto requiere que usted tenga su tarjeta de identificación artesanal, porque cuando usted se registra, le va a pedir esa tarjeta y esa es la constancia de que usted forma parte de la Dirección Nacional de Artesanía y usted está exenta de pagar o de obtener un aviso de operación. Si usted lo tiene, usted lo saca, pero usted no paga absolutamente nada por él. También las actividades sin fines de lucro, es decir, todo lo que es fundaciones, ONG, que sean sin fines de lucro, no tienen que sacar un aviso de operación. Y las actividades que no sean actos de comercio ni actividades industriales realizados por personas naturales o sociedades civiles. Por ejemplo, el caso del ejercicio de profesiones liberales a título individual o a través de sociedades civiles, toda vez que no son consideradas actos de comercio. Y vamos a ver aquí entonces todos los pasos que implica el registro previo. El caso previo para crear la persona natural, legal o como persona jurídica. Aquí está el aviso de operación, que es la base legal que me dice a mí o le dice al Estado o le dice a otras personas que yo estoy constituida como una empresa. Cuando usted entra a Panamá Emprende, usted lo que va a hacer es ubicar un menú donde dice nueva solicitud de aviso de operación y completa los datos para crear el nombre comercial. Fíjese que es curioso porque al sacar su aviso de operación y registrar su nombre comercial, nadie lo puede copiar. Nadie, porque ya aparece registrado. Después viene el proceso de verificar la disponibilidad de ese nombre comercial. Si ese nombre está libre, se crea automáticamente para usted. De lo contrario, el mismo sistema le dice que deberá colocar otro nombre para ellos volver a realizar la consulta para ver si ese nombre lo tiene algo o no lo tiene. Luego, el siguiente paso es completar los datos de la opción de la actividad. El sistema le permite colocar varias actividades que estén vinculadas. Es decir, si yo tengo, vamos al caso de Venancio, yo tengo leche de cabra, yo puedo vincular quesos, yo puedo vincular yogur y yo puedo vincular cualquier otro producto que yo quiera hacer con la leche de cabra. Pero la actividad es la leche de cabra. Pero yo puedo vincular todas esas otras opciones y luego se hace el proceso de verificar. El sistema va verificando cada cosa que usted agrega, cada cosa que usted escriba. Y él después que usted ponga esto de la leche de cabra, le permite agregar otras actividades. Y adicional,
también le permite usted poder crear una sucursal de su negocio en otro lugar. Y solamente lo que tiene que hacer es agregar la dirección. Luego que ya completamos ese proceso, venimos a llenar los datos de la dirección comercial. Ya pusimos la actividad, ya pusimos un nombre comercial. Ahora sí comienzo yo a escribir la dirección física del establecimiento, dónde me voy a ubicar, en qué lugar, si va a ser en mi casa, si va a ser en un establecimiento comercial. Luego de que ya tengo todo eso registrado, se realiza el procedimiento para el pago. Ya el sistema ya reconoció todo lo que yo puse, ya el sistema me manda inmediatamente a que yo pague. ¿Qué sucede? Si yo estoy en el sector agropecuario o yo estoy en el sector artesanal y yo estoy creando mi aviso de operación, inmediatamente no sale que el costo a pagar son 15 balboas. No sale nada, porque estamos exentos de pagar ese aviso de operación. Si por el contrario, yo tengo un aviso, o sea, yo he registrado una actividad que sí requiere que yo pague el aviso de operación, ella me lo dice inmediatamente y me manda al método de pago para que se genere un número de boleto. Y eso se va inmediatamente al Banco Nacional. Usted se apersona al Banco Nacional y usted lo puede cancelar. Cuando ya usted realizó ese pago en el Banco Nacional, es cuando se genera el aviso de operación de su empresa, el cual usted va a imprimir y usted lo va a tener en su establecimiento. ¿Qué pasa? Yo también puedo generar un pago a través de una tarjeta de crédito, ya sea de mía o de un familiar, y yo le doy el dinero a esa persona para que a través de la tarjeta de crédito pueda hacerme el pago. Y cuando ya he hecho todo ese proceso, yo tengo mi aviso de operación, el sistema inmediatamente me lo emite y me manda a imprimirlo y usted lo tiene que firmar y ponerlo en una ubicación del negocio que sea visible. Porque si llega cualquier inspector o llega cualquier persona, al ver el aviso de operación, sabe que el negocio está legalmente constituido. ¿Qué pasa ahora con los impuestos? Todos tenemos que pagar impuestos de una u otra forma. Solamente cuando estamos de manera informal, no pagamos impuestos, a menos que establezcamos pagarle al municipio un impuesto para que me permita operar en determinadas áreas del lugar donde yo vivo. Para eso, yo necesito pagarle un impuesto al municipio de venta. Ese impuesto no es caro. Ese impuesto está entre 10 y 12 dólares mensuales. Pero me permite establecerme donde yo quiero de manera ambulatoria y yo vender mi producto y nadie me va a poner obstáculos. ¿Qué pasa con los impuestos como persona natural o como persona jurídica? Como persona natural, cuando yo hago mi declaración de renta y mi renta neta gravable, ustedes recuerdan que cuando vimos, bueno, no sé si todos han visto ya el módulo 2, en el módulo 3, en el módulo 2 habla un poquito de esto, de los impuestos y de la renta. Si en el caso de que yo tengo un negocio que sí tiene que hacer declaración de renta, que no está exento, y mi renta gravable es hasta 11,000 dólares, quiere decir que esa es mi ganancia después de que yo registré mis ingresos por venta, registré mis gastos operacionales, todos los gastos,
y a mí me queda una ganancia o una renta de $11,000, yo no pago ningún impuesto. 0 impuestos sobre la renta. Si yo facturo y mi ganancia es de más de 11,000 balboas hasta 50,000 balboas, el 15%, yo voy a pagar de impuestos el 15% por excedente de 11,000 hasta 50,000 balboas. El 15%. Si yo genero ingresos y renta, ganancia de más de $50,000, se van a pagar $5,850 por los primeros $50,000 y una tarifa del 25% sobre el excedente de los $50,000. Las personas naturales que estén dentro del sector agropecuario o que estén en cualquier actividad, créanme que en estos tiempos no es tan fácil que su renta gravable, si acaso alcance los $11,000. Eso es después de pagar todo, o sea, planilla, gastos, todo. Y lo que yo he vendido, si eso es lo que a mí me queda. Sin embargo, para la persona jurídica es diferente. El Código Fiscal fue modificado y no importa si venda o no venda, tiene que pagar el 25% de impuestos. Ahí no cuenta para nada la renta, si hay ganancias, nada. La persona jurídica tiene que pagar de impuesto el 25% en cada ejercicio fiscal que hace sobre el monto de lo que vendió. Hola. Hola, Kenya. Una consulta con respecto Sí. al punto que indica de persona jurídica. Lo que son el tema del sector agropecuario, ¿aplica o no aplica? Pero ustedes tienen alguna... O sea, ustedes el negocio lo tienen como persona jurídica. Sí, ¿Kenya? correcto. Es que el sector agropecuario está exento. Ese acá. No estabas. Que no tiene que tener aviso de operación si está dentro del sector agrícola, ganadero, apícola, avícola, acuícola, agroforestal o similar. Si se sale de eso, entonces ya sí tiene que sacar su aviso de operación y pagar. Pero esto realmente está más enfocado como persona natural, como usted sola. Cuando usted tiene una actividad, que en este caso es una sociedad anónima, usted ya la tiene registrada, usted ha hecho declaraciones de renta. ¿Ha hecho declaraciones de renta? Sí, pero sin operación. Ok. Pero como persona jurídica, sin operación. ¿Cómo es eso? Explícame un poquito mejor que ella. Porque la persona jurídica, aunque declare sin operación, tiene que pagar la tasa única, tiene que pagar el impuesto municipal. Sí, pero eso es aparte, ¿no? Ajá. Pero claro, pero si tú no tienes operación, tú no vas a pagar el 25% porque no tienes nada. Pero entonces no veo Sí, yo cuál es la solamente razón. me refiero al 25% que indica allí en el punto. Sí, pero si no tienes operación, no lo tienes que pagar. Pero no veo la razón de ser de crear una persona Sí. jurídica y No, no hay tener cosas que operación. pasan, no hay cosas que pasan. Pero está vigente la persona jurídica y la van a Sí, seguir correcto. utilizando. Sí, claro. Ok. Entonces, si a futuro ustedes usan esa personería, esa persona jurídica, ustedes tienen que pagar el 25% de los ingresos que se devengue de esa actividad agropecuaria. A diferencia de la persona natural,
que esté en el sector agropecuario, las condiciones de impuestos son totalmente diferentes para la persona jurídica. Ahora, entre más ingresos generes como persona jurídica y no haya una sustentación de gasto, que quede un margen de ganancia reducido, tienes que pagar el 25% sobre todo lo que te queda. Así es que allí es cuando ya activen esta parte jurídica, que ya ustedes la quieran utilizar como, o sea, como debe ser, y hacer una declaración de renta con operación, tienen que tener mucho cuidado y manejar muy bien los números. Porque si mis ingresos son demasiados versus mis gastos, la diferencia que queda, sobre esa diferencia que queda, yo le tengo que pagar de impuestos el 25%. Ahora sí, ¿comprendió? Sí, sí, gracias. Es que ahí viene la señal, por eso no escuché el punto anterior. Ok, ya casi estamos acabando porque este tema es corto. Este tema no es largo. Y realmente en el módulo está muy enfocado a la parte de Centroamérica y hace mucho énfasis nada más en El Salvador y en Nicaragua. Y entonces, pues el resto de los países igual. Ustedes tienen que escuchar todo lo que hay allí, ver todo lo que es, hacer su examen. Pero esto es para manejo interno de ustedes. Y que en algún momento yo todo lo que es esa parte legal de crear empresas, yo la puedo compartir aquí en el WhatsApp para que ustedes tengan toda esta información, toda. Porque esta es una información muy avanzada, sobre todo para el sector artesanal, para el que se dedica al comercio. O sea, hay muchas cosas ahí, pero yo solamente seleccioné lo más importante para presentarle a ustedes. Nosotros, allá ustedes van a escuchar el IVA. Acá los que nosotros utilizamos es el ITBMS, es el impuesto de bienes inmuebles. Allá, aquí nosotros nada más lo tenemos en 7%, allá en el resto de los países de Centroamérica es el 12%. Fíjense, casi el doble de lo que nosotros pagamos. Ahora, ¿quiénes están obligados a pagar este impuesto? Todas las personas naturales, las sociedades con o sin personería jurídica que estén en el ejercicio de sus actividades, que realicen hechos grabados y que actúen como transferentes de bienes corporales o inmuebles o como prestadores de servicios. Es decir, si yo compro y a mí me cobran el 7% y yo vendo y yo cobro el 7%, yo tengo que hacer una declaración para pagar el ITBMS. Pero muchas veces, por lo menos en este sector, usted compra con el 7%, pero lo que usted vende no lo permite la ley grabarle el 7%. Entonces, usted solamente lo está pagando, pero usted no lo cobra. En este caso, no serán considerados contribuyentes del impuesto los pequeños productores, comerciantes o prestadores de servicios que durante el año anterior hayan tenido un ingreso bruto promedio mensual no superior a los 3,000 balboas y que sus ingresos brutos anuales no hayan sido superior a 36,000 balboas. Es decir, aunque yo compre y pague el 7%, si yo encajo dentro de esta normativa de que yo solamente vendo en promedio mensual 3,000 balboas y que al final del año son 12 meses, serían $36,000, yo no voy a pagar, yo no voy a cobrar el ITBMS. No lo tengo que cobrar. El importador por cuenta propia o ajena, es decir, la tarifa de este impuesto es del 7%. Es decir, el que compra fuera algo, entonces tiene que pagar adicional un 7%.
Y esa declaración se debe presentar mensualmente a más tardar el 15 de cada mes. Es decir, en el caso de que ustedes cobren el 7%, que dentro del sector agropecuario no se cobra. Pero vamos a decir que por esas cosas, alguno de ustedes hace una consultoría o desarrolla un programa con alguien que usted le va a cobrar el 7% a esa persona. Usted inmediatamente tiene que pagar ese impuesto y ya usted deja de estar dentro de ese rango de los 3.000 balboas y de los $36.000 donde usted está exento. En el momento que usted en un mes vende $3.500, ya usted sobrepasa los $36.000 en el año. Inmediatamente el sistema lo registra cuando usted hace su declaración de renta y usted tiene que pagar, hacer esa declaración mensual y pagar lo que le marca el sistema por esos $500 adicionales que usted vendió, más de los 3.000. Ahora, hay personas que para no pagar ese impuesto tratan de mantenerse en las ventas en base a los 3.000 balboas. Es decir, si usted no me pide factura, yo no hago factura porque yo solamente voy a registrar lo que yo tengo en factura. Yo no hago factura y puede ser que yo esté vendiendo 4.000, 4.500, 5.000, pero al final cuando yo contabilizo, los clientes solamente me han pedido facturas por 3.000 balboas. Entonces, si los clientes solamente me han pedido facturas por los 3.000 balboas, yo no puedo declarar en mis ingresos más de los 3.000 balboas. Porque automáticamente el sistema me lleva a que yo tengo que comenzar a pagar el 7% del ITBMS. Veamos cuál es la interacción entre la formalidad y la informalidad. Aunque parezca extraño, nuestros países centroamericanos están plagados de informalidad. Y no solamente en nuestros países centroamericanos, alrededor del mundo entero, la informalidad existe. Uno piensa que porque son países del primer mundo, lo único que existe son empresas. No. También hay, así mismo como lo vemos acá, pequeños emprendimientos informales. Y que la gente los hace como para sobrevivir, como para tener un ingreso adicional, porque muchas veces se quedan sin trabajo, o muchas veces se enfermaron y necesitan un dinero adicional porque los gastos médicos son muy grandes. Entonces crean emprendimientos informales en diferentes partes del mundo. O sea que no es solamente Panamá la que está llena de la informalidad. Pero aunque parezca extraño, muchas empresas formales le compran a empresas informales. Y las empresas informales le compran a empresas formales que se convierten en sus proveedores. O sea que interactúan normalmente en este mundo empresarial de igual manera. No hay una diferenciación. Sin embargo, existe una competencia entre las empresas formales e informales en un mismo mercado. ¿Qué sucede? La empresa cuando es formal es responsable de lo que está vendiendo, de lo que está ofreciendo. Pero muchas veces esta empresa informal no se hace responsable de ciertos problemas, de ciertas dificultades que pueda presentar el producto. Y en eso, entonces, el cliente tiende a inclinarse más hacia comprarle a estas empresas que están formales porque saben que si de una u otra forma tienen problemas, tienen que devolver, no resultó lo que estaban esperando, eso está defectuoso, no van a tener problemas con las empresas formales porque saben que les van
a retribuir el dinero o le van a cambiar el producto. Mientras que eso mismo no sucede en la mayor parte de las empresas informales. Hay multitud de transacciones entre el sector formal y el semiformal. Cuando hablamos del semiformal es aquel que no está informal del todo, sino que está pagando algunos impuestos municipales o que llevan su cierto sistema de contabilidad. O sea, tienen algunas cosas del sector formal, pero que no están totalmente formalizadas. Encontramos empresas con un alto nivel de formalidad que tienen cierta interacción con la informalidad, porque contratan proveedores semiformales. Incluso le compran productos o requieren de servicios de personas que están, o de microempresas que están semiformales. Y aunque les parezca extraño, también las empresas formales venden sus productos en establecimientos comerciales informales. O sea, que al final hay una interacción bien marcada entre la formalidad y la informalidad, por lo menos en nuestro país. Y hay diferentes etapas del proceso de generación de valor de una empresa. En primer lugar está la formalidad de entrada, que está totalmente vinculada y asociada con la existencia de una empresa, que incluye todos los requisitos de un registro empresarial. Segundo, la formalidad de insumos o factores de producción utilizados por la empresa, que incluye los requisitos para el uso de la mano de obra, como el aseguramiento de los trabajadores, el uso de la tierra, como el emplazamiento del negocio y el uso del suelo. O sea, que una empresa que está formalmente constituida pone su tierra como garantía de ese negocio. Y a su vez está utilizando ese suelo, esa tierra, para darle uso y sacarle ventaja a lo que tiene. En las diferentes etapas del proceso de generación de valor de una empresa, podemos ver, tercero, aquí veíamos atrás, veíamos primero y segundo, ahora vamos a ver tercero, la formalidad asociada a los procesos de producción y comercialización de bienes y servicios, que incluye normas sanitarias, reglamentos técnicos, regulaciones ambientales y otras normas propias del sector en el que opera la empresa. Y cuarto, la formalidad tributaria relacionada con las responsabilidades de declarar y de pagar impuestos. Con la pandemia, muchas empresas se acogieron a hacer declaraciones de rentas tardías, porque lo permitió el Estado, sin operación, porque realmente no estaban vendiendo nada, eran muy pocas las que estaban vendiendo. Pero ¿qué sucede? Pasó el 2020, pasó el 2021, hubo como un proceso de cierta estabilización de las empresas, llegó el 2022 y todavía continúan en un proceso un poco informal en cuanto al registro de los ingresos. Y muchas ya declararon para el 2022 sin operación y se van a encontrar que en el 2023 van a seguir sin operación. La ley no lo prohíbe, porque usted está haciendo su derecho de ejercer o de hacer una declaración de renta sin operación, pero eso tiene sus repercusiones. Primero, porque está generando pagos que yo tengo que hacer obligatoriamente, pero no estoy declarando de dónde salen esos ingresos. Por lo menos la tasa única. Si yo estoy pagando tasa única, pueden ser 350, 450, depende de la actividad que usted esté desarrollando. Y si yo no genero dinero a través de una declaración de renta,
se van a preguntar, esto lo puedo hacer 1, 2 o 3 veces. A la cuarta, puede ser que la sometan a una investigación, porque ¿de dónde está saliendo la plata para pagar las tasas únicas, los impuestos de venta, la licencia comercial? O sea, ¿de dónde sale eso? Si yo no estoy generando nada. Y no creas que es que un técnico de la DGI se va a inspeccionar eso. No, es el mismo sistema que comienza como con malicia a ver, y él me manda reportes, y comienza a mandar reportes a los colaboradores que están a cargo de esa fiscalización. Y cuando usted menos acuerda, pueden llegar y le hacen un alcance. Y si se encuentran con que usted está vendiendo, con que usted tiene clientes, y usted no está declarando, le van a poner una multa. Y cuarto, la formalidad tributaria, que ya lo dije, es responsabilidad de declarar y de pagar impuestos. Siempre y cuando que yo esté generando lo suficiente para pagar. ¿Qué pasa en nuestro país con relación a cualquier emprendedor, a cualquier empresario, persona natural que haga una declaración de renta? Si usted no llega a facturar durante todo el año $3,000, usted tiene el derecho de presentar su declaración de renta sin operación. Y fíjese que eso yo no me lo sabía, porque yo hago mis declaraciones de renta todos los años. Y con la pandemia, pues que todo se paralizó y estuvimos un año prácticamente sin hacer nada, pero yo logré en ese interín recoger $1,000 de una actividad que yo había hecho y me la pagaron cuando ya estábamos en pandemia. Así que cuando yo hice mi declaración de renta, yo reporté esos 1,000 balboas, porque eso fue lo que realmente yo generé. Eso era lo único. Después, y eso pasó la declaración y todo, pero después yo tuve que ir a hacer una investigación y la persona que me atendió, que yo le dije, no, pues que qué pasaba si uno no había facturado, y ella me dijo, si usted solamente facturó $1,000, usted no tiene que hacer la declaración como operación. Hasta $3,000. Ahora, si usted genera 3,100 balboas, ya usted sí la tiene que hacer, porque sobrepasó los 3,000. Como persona natural. Si ustedes llegan a vender durante el año 3,000 balboas, pueden hacer su declaración de renta sin operación. Para el sistema, $1,000 no es nada, porque eso no genera nada. Y eso, la verdad que yo no me lo sabía y el mismo personal de la DGI me lo informó. Veamos ahora algunas estrategias para fomentar la formalización. Y estas estrategias se dividen en 3 grupos. Primero, tratar de que se haga una reducción de la carga regulatoria para las empresas formales. Es decir, que no te midan igual que a una empresa mediana que a una empresa grande. Porque aquí una sociedad anónima de una microempresa tiene los mismos derechos y obligaciones que una sociedad anónima de por lo menos Tigo, de por lo menos Estrella Azul. Tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y es ese mismo 25% que le descuentan a todas las empresas. Entonces, sí se ha regulado algo para las microempresas, pero como persona natural. Pero aún así, la carga regulatoria es fuerte. Y eso no fomenta la formalización, por lo menos en nuestro país. Apoyar a empresas para promover su desarrollo y su formalización. Es decir, ya sea el Estado o la empresa privada, que comience a invertir un poquito
en apoyar a estas microempresas que solamente les falta un empuje para que puedan formalizarse y puedan comenzar a generar como si fuese una empresa formalmente constituida con todos los derechos que implica la ley y los beneficios. Y por último, comenzar el fortalecimiento de las actividades de inspección, de vigilancia y de control. Porque en la medida que estas microempresas se sienten fortalecidas dentro de sus actividades, que saben que hay un proceso de inspección, que las están vigilando, que hay control y que no nadie pasa agachado, nadie entra en el juega vivo, eso fomenta más el proceso de formalización. Así es que nuestra próxima sesión es el 27. Ustedes me dirán si tienen alguna pregunta, si todo pues está más claro. Yo les dije que les voy a compartir dentro del grupo todo lo que es el proceso legal aquí en Panamá. Yo nada más puse ahí por encimita, pero ese es un taller de 2 días completo de 8 horas. Y yo lo tengo en una presentación en PowerPoint que se los voy a pasar al grupo para que ustedes estén bien empapados de todos los procesos legales si es que ustedes quieren formalizar sus empresas. ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que todavía tienen algunas dudas? Nos hemos pasado del tiempo, 14 minutos, pero entramos un poquito más tarde esperando que se conectaran. Kenya, Janet, Nedelka, ¿alguna pregunta? No, bastante clara ya con el tema. Gracias. Okay. Y es un tema corto. Ojalá que puedan ir avanzando con el módulo 3. O sea, que ustedes ya puedan ir avanzando para que al final puedan entrar. A ver, este módulo es relativamente súper corto. Súper corto, de verdad. Así es que, ¿alguna otra pregunta? Yo creo que estamos bastante claros. Sí. Y con relación a